sepultar No aplica. James, ¿cierto? Sí, James. James. ¿Sí? Queda claro el tema de sepultar, que ahora aquí no lo vamos a hacer. De hecho, pues esto no es necesario ni para la urbanización, esto lo estamos haciendo por un estudio que por causa de una sentencia, no tiene nada que ver con el proyecto, eso es adicional pues al proyecto, no tiene nada que ver, pero yo quería como aclarar ese tema que hablabas de sepultar 3 quebradas, que aquí no, eso no va a pasar, pues no, la palabra no viene al caso. Yo propondría que para que tengan plena claridad respecto de las distancias y eso, de pronto corporación pusiera a disposición de personería la normativa que esté vigente en cuanto a ese tema de distancias, para que precisamente ellos puedan verificar de acuerdo al modelado que tienen que sí se esté respetando eso. Lo que podemos hacer es darles copia de todas las respuestas que hemos dado, que son muchas, en donde hemos colocado varias veces las distancias, varias veces lo que dio el acotamiento, varias veces desde donde le aplica la faja. Sobre todo para la claridad y la conformidad de la comunidad, ¿cierto? Claro, no, además pues que le hemos oficiado varias veces a la veeduría, ¿cierto? Aclarando, yo entiendo que la duda cuando uno encuentra algún tipo de este proyecto, venga, lo primero, esto es suelo urbano, claro, es suelo urbano, ¿cierto? Esa ladera, sí, el municipio es ladera urbana de protección, sí. Las fajas, sí, las fajas están acotadas, la ronda está acotada. Bien pueda. Sí, lo que pasa es que estamos como tratando de evacuar las primeras preguntas para que no nos queden por ahí preguntas sueltas, pero yo creo que las de James, yo creo que ya te quedan aclaradas el tema, lo primero que dijiste. Lo otro se aclara en juzgados, ya. Bueno, que se está hablando Pues ya no. de la ladera ambiental que está establecida en el PDO. Lo que defina ya lo juez. Ahorita Juan hablaba algo sobre que Corpocaldas debía también decir cuál era la zona amortiguadora y que eso estaba por definirse. Entonces me gustaría saber eso cuándo se define y si esta reunión también hace parte de eso, ¿cierto? Porque si se define que esto hace parte de la zona amortiguadora, entonces, pues, o sea, no sé si eso se va a cambiar, ¿cierto? Me gustaría saber cuándo. ¿Puedo responder? Sí, como para completar lo que dice ella, y es que sí, según la resolución 411 del 2016, que es la de los PONCAS, en el artículo 9 dice que la corporación debe delimitar esas zonas amortiguadoras o con función amortiguadora, ¿cierto? Eso todavía no se ha hecho. Puede ser que digamos que diga del borde de la reserva a 700 metros como sugirió el HTM, o puede ser que sea más, o puede ser que sea menos, no sabemos. En caso de que sea más, estaríamos en la zona con función amortiguadora de la reserva, pero eso no lo vamos a saber hasta que Corpocaldas atienda ese artículo que no ha podido dar esos estudios y poder tener esa tranquilidad, ¿cierto? Eso es algo que todavía entiendo yo no se tiene, ¿cierto? No se ha hecho desde la corporación. Bueno, las áreas con función amortiguadora están definidas por el decreto, no me quiero equivocar con el decreto, el 2372 del 2010 y no estoy mal. Bueno. Y esas son unas áreas que la corporación tiene que dar unos lineamientos para que el municipio las defina, y lo que sí dice el decreto y es muy claro, por eso se los quería leer literal, es que no es una ampliación de la área natural protegida. Eso lo dice, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que yo entiendo... Pero es un área que no Pero puede sí, ser intervenida. sabemos que no es una Pero No es un área que no puede no, ser les voy a leer intervenida. pues como para que también, a mí me gustaría pues que todos quedemos con la misma información, ¿cierto? Ese decreto lo que dice, y que ya no me abre, 2372. Bueno, ese decreto lo que dice, porque creo que me quedé sin internet, ya, espérenme un segundo. Es que o sea, el municipio tiene que adoptar en su POT, por eso pues el POT del municipio de Manizales es del 2017, y si no estoy mal el municipio está interesado en Revisión. en hacer su revisión de largo plazo, ¿cierto? El 2372 de 2010, ¿cierto? La función amortiguadora. Miren lo que dice de la definición de la función amortiguadora. En el ordenamiento territorial de la superficie del territorio circunvecino y colindante, ¿cierto? Entonces nosotros hemos discutido mucho el tema circunvecino y colindante de las áreas naturales protegidas, ¿cierto? Que sea pegadito a las áreas naturales protegidas, que permita amortiguar los impactos negativos de las acciones humanas.
en el ordenamiento territorial que se adopte por los municipios para estas zonas deberá orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre las áreas protegidas, contribuyendo a subsanar alteraciones que se presenten por efecto de las presiones en dichas áreas, ¿sí? Y armonizar la ocupación y transformación del territorio. Entonces, las corporaciones regionales deben tener en cuenta esa función amortiguadora como parte de los criterios para definir las determinantes ambientales, por medio de los criterios que se le dan al municipio para definirla. Entonces, ¿cómo lo hemos venido trabajando con los municipios que ya han entrado en concertación ambiental con la corporación? Corpocaldas no define un área, sino que da los lineamientos para que el municipio decida esos predios colindantes, cómo los quiere manejar para que amortigue un poco los impactos que pueda darse dentro de un área natural protegida. O sea, la corporación no puede decir que es un buffer, porque el decreto no dice que es un área, un buffer específico, sino que dé los lineamientos ambientales para que lo que coexiste alrededor contribuya a que no se dañe más el área natural protegida. Me parece muy importante ese decreto, y si ustedes lo pueden consultar es porque precisamente dice que no es una extensión del área natural protegida. Entonces, ante la preocupación, si por ejemplo los 900 metros que hay de acá a Río Blanco podrían entrar dentro de la función amortiguadora, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué es lo colindante al Río Blanco. Entonces, colindante, por ejemplo, sí sería el suelo de expansión La Aurora que se planteó, es que ese suelo era colindante, pegado, ¿cierto? Entonces, la respuesta a la pregunta que hacen, si eso quedaría incluido, no sabemos. Lo primero que yo definiría es que si es colindante o no. Y esa es otra de las preguntas que nos han hecho a la entidad, que a qué distancia estamos respecto al Río Blanco. Estamos a más de 800 metros. Entonces, a lo que quiero llegar es que pero nosotros... no desde acá, sino desde la parte más sí, pegada del claro. proyecto. Para que En línea recta. 800 metros, más de 800, Más de pues, 800. debe ser Sí, en línea recta, ¿cierto? línea Eso recta, también lo calculamos. de nosotros contra Río Blanco. Es 850. Les no es cuento 500. que otros municipios que se han acercado a la entidad para concertar ambientalmente sus POTs y que tienen áreas naturales protegidas, Corpocaldas lo que le está dando son los lineamientos para que se protejan esas áreas, ¿sí? Pero entonces el ejercicio de cuáles son los colindantes, qué actividades se hacen en los predios colindantes. Yo les digo pues que hay áreas naturales protegidas que tienen predios colindantes en ganadería. Entonces, nosotros no podemos decir, eso hace parte del área natural protegida. Lo que podemos dar lineamiento al municipio es, propendamos porque se hagan arreglos agroforestales, ¿cierto? No ampliar el área natural protegida, porque eso no lo permite Está la claro norma. que no es ampliar la Exacto. protegida, sino es mitigar los Exactamente, entonces, como te decía, hace poco tuvimos un municipio, no voy a decir el nombre, y tenía una actividad ganadera increíble y hasta industrias, en predios colindantes, ¿sí? Entonces nosotros ya nos sentamos a concertar ambientalmente con el municipio para decir, bueno, señor municipio, este predio colindante tiene una actividad industrial al lado de un área natural protegida, ¿qué lineamientos les podemos dar? Desde la corporación consideramos que tienen que utilizar tecnologías limpias, que no pueden emitir no sé cómo. Esos son los lineamientos que la corporación da. Porque nosotros no podemos decirles son 200 metros al lado del área natural protegida. Son unos lineamientos que tenemos que darle a los municipios y los municipios ya definir la colindancia a partir del tema predial. Y con respecto a los Y impactos que se tiene que incorporar al POT. Como les digo, lo hemos hecho con otros municipios que están en concertación con nosotros, pero Manizales todavía no nos ha radicado para concertación ambiental. Yo quisiera proponer a ver si de pronto nos dejan ingresar a la parte más adentro donde vamos a estar y seguimos comunicándonos, porque yo creo que nos vamos a quedar acá y no vamos a conocer verdaderamente. Allá pueden surgir más preguntas desde la visión. Sí, pero en eso estamos respondiendo las preguntas de aquí y ya vamos a ver y seguimos respondiendo. Yo creo que Pues esa es después mi de esta ya podemos propuesta. seguir, ¿cierto? Sí, como para terminar lo que está viendo así, obviamente no sabemos, o sea, entendemos que no es la ampliación del área protegida, sino de mitigar los impactos. Y hay impactos que son, por ejemplo, los monocultivos, la ganadería, que Por son ejemplo, reversibles. esto yo creo que sí es colindante con el nivel. Pero se pueden revertir. Eso puede volver a ser otro bosque nativo, la ganadería se puede reforestar, pero cuando es una urbanización, ¿cómo revierte usted esos impactos en el tiempo? Pues ya, mira, yo creo que eso ya sería objeto de uno sentarse a definir con un municipio, porque es el municipio el que define los usos del suelo. Entonces, por ejemplo, esto que estamos viendo allí, que es un suelo rural, si no estoy mal,
pues es un uso que se le ha permitido a ese terreno, ¿cierto? Entonces mi pregunta sería si este predio es colindante, ese sí debería ser colindante. Del bosque de allá. Sí, ese. Pasando la quebrada. Entonces, ¿cuál es la apuesta del municipio en cuanto a lo ambiental? ¿Cierto? Corpo Caldas le puede dar lineamientos. Le puede dar lineamientos, pero al final eso es un tema de conservación que nos tendremos que sentar a discutir con el municipio. Permítame Yo creo que hay varias cosas a considerar. Y yo creo que vamos a ponernos en el caso más extremo de la conservación en Colombia, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y sus parques naturales. Los parques naturales, dentro del parque, digamos que el parque empieza aquí y no por eso yo no puedo poner un pie dentro del parque. Eso no es cierto. O sea, Chiribiquete, que son más de 2.300.000 hectáreas, no todo es intangible, que es un concepto que ha incorporado el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como lo creo que ustedes lo perciben. O sea, la intangibilidad no es un proceso de la conservación. Yo como humano tengo que saber qué es lo que voy a conservar. Y todas las expediciones que están en este momento en Chiribiquete están haciendo impactos y están conservando al mismo tiempo. Entonces esto para poder explicarles, miren, en el plan de ordenamiento territorial hay un sistema, hay una estructura ecológica, ¿cierto?, que nos definen unas áreas de interés ambiental dentro de estructura ecológica, dentro de infraestructura ecológica. Las laderas, las áreas de interés ambiental tienen unos usos definidos, unos usos principales, condicionados y unos definitivamente prohibidos, como lo acaba de decir Liani. Entonces yo creo que ustedes, y los invito a que podamos revisar los documentos del plan de ordenamiento territorial, los estudios técnicos que soportaron el plan de ordenamiento territorial, para que con fundamento puedan expresar todas sus inquietudes, porque yo creo que ustedes dicen, pero es que aquí es la ladera, y siento que Pero es si como, lo hemos revisado, sí, ahí está la pero ladera. creo que ustedes creen que por ser ladera es intangible, y eso no es así, eso no es cierto. Lo que acaba de decir Liani, mire, las rondas hídricas, si ustedes revisan las normas nacionales, ni siquiera las locales, ni siquiera las que expide Corpo Caldas, en las rondas hídricas se pueden hacer cosas. Hay usos para las rondas hídricas. Y no solamente es el de conservación extrema, no, eso no es cierto. El humano tiene que aprovechar los escenarios de conservación. Y yo creo que esa es la invitación. Revisemos los documentos técnicos que soportan, porque yo creo que hoy definir si la ladera se podía o no se podía, pues ya nos dieron la claridad, por ahí no va la vía. Eso se va a dejar quieto, se va a dejar, pues digamos, no sé cuál es el planteamiento del proyecto, seguramente después va a ser un área de sesión del municipio y corresponderá a la Secretaría manejar esa zona. Pero yo creo que es también enterarnos qué se puede y qué no se puede hacer dentro de las áreas de interés ambiental, para que ustedes puedan tener todo el contexto claro, porque fíjense que todo lo que ustedes nos están preguntando hoy está escrito en los documentos. Sí, un planteamiento, y es que HTM en el 2014 fue contratado por Corpo Caldas Y el municipio. y el municipio de Manizales para definir la estructura ecológica de Manizales y a su vez promocionar o fundamentar o dar argumentos para una zona con función amortiguadora de reservas naturales o zonas amortiguadoras para parques nacionales. Esa es la figura. Zonas amortiguadoras para parques nacionales y zonas con función amortiguadora para reservas, ¿cierto? Entonces, si Corpo Caldas no ha hecho, ¿cierto?, lo que le ha correspondido hacer en el sentido de zona con función amortiguadora para la Reserva Natural de Río Blanco, puede hacerlo, porque le compete, ¿sí? Puede hacerlo, ¿o no? Además que sí, porque es una función de
de Corpo Caldas. Entonces Corpo Caldas puede llegar, Pues hasta en ese entonces HTM dijo 700 metros, pero no, Corpo Caldas puede decir ahora, no, son 1200 metros. Pues hasta donde yo sé, No la podemos reserva es del delimitar orden un área, nacional, entonces no le compete a la autoridad Porque el local. decreto dice que no es una ampliación del área Sí, natural no, protegida. completamente. Y de hecho, si ustedes revisan los parques nacionales naturales que le compete al ministerio, definir sus zonas con función amortiguadora, Aparte, no lo ha aparte, hecho. aparte. No lo ha hecho. Sí, no, es que no lo han hecho. ¿Por qué? Porque no existen en el país unos criterios claros. Los estudios, bueno, simplemente para puntualizar, los estudios, la corporación los hizo, la corporación hizo todos los estudios con el municipio para definir la estructura ecológica del municipio de Manizales. Esas áreas de la estructura ecológica no pasaron derecho a ojo cerrado al POT de Manizales, porque pues son estudios, ¿cierto? Y adicionalmente el tema pues específicamente la función amortiguadora es por lo que nosotros, si bien el estudio nos va a dar una posibilidad de una área, pues cuando uno revisa el decreto con abogados de la mano, pues nosotros no podemos definir un área a menos que nos sentemos a concertar con el municipio y que el municipio diga sí, estoy de acuerdo con los 700. Y además, esos 700, como les decía, ese decreto es muy explícito diciendo colindante. Entonces, si esos 700 incluyen 18 predios, el número 18, créame que se va a ver afectado porque no es colindante. ¿Cierto? Entonces, a lo que quiero llegar con eso es que los estudios se tienen que revisar antes de incorporarlos a un predio. ¿Sí? Entonces, existe una línea base, existe lo que hemos venido trabajando con los otros municipios en cuanto a los lineamientos ambientales para la función amortiguadora, y cuando Manizales se acerque a concertar con nosotros lo vamos a trabajar. Pero lo que yo sí quiero pues que quede claro acá es que 700 metros arbitrariamente no van a ser, porque el 2372 no habla de una ampliación del área, sino que habla de la colindancia y habla de lineamientos ambientales para esos predios que son vecinos del área natural protegida. ¿Sí? Entonces, y que en última se ejecutará el municipio, ¿cierto? Porque no es un área natural protegida. Esos predios no son áreas naturales protegidas. Pero sí lo que la corporación quiere es que esos predios no sea pues una industria echando humo, contaminando a todas las especies que viven en el Río Blanco. Eso en definitiva no va a ser así. Sí, o una urbanización, claro. Con luces, Bueno, con ahora sí música, con me gustaría sonido, poder con hacer... contaminación que no han tenido clara. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Torres, yo vengo de parte de la veeduría Biogeoterritorio Comandai, también soy estudiante de Administración Pública. Lamento un poco que no esté el doctor que se acabó de ir, no sé si de pronto pues usted... No, ya vuelve, tenía una Ya urgencia vuelve. familiar y ya vuelve. Primero que nada, decir que esto nunca fue rural, pues es precipitado, es no conocer incluso la historia de América. ¿Sí? La pregunta que yo le hice hace poco, o cuando tuvimos una reunión en la sede de la Junta de Acción Comunal de la Sultana, que si habían hecho un estudio del impacto ambiental, la respuesta de la consultora fue que no. Yo pregunto, y le pregunto a Corpo Caldas, ¿el proyecto tiene un estudio de impacto ambiental? Segundo, sabemos lo que es el cambio climático, sabemos lo que es el calentamiento global. ¿Cree la Secretaría de Medio Ambiente, la red de ecoparques y Corpo Caldas, que una urbanización cerca, no solamente cerca a Río Blanco, va a afectar no solamente a Río Blanco, a esta ladera, a estos cursos hídricos, sino que también va a afectar a toda la humanidad? ¿Lo saben ustedes? Son 3 preguntas. ¿Se han sentido el calor? Creo ¿Saben qué se espera de un futuro y cuáles son las acciones humanas que impactan el medio ambiente? Eso ya, solo esas cositas impactan el medio ambiente. El estudio de impacto ambiental tendría que arrojar cuánta agua van a consumir, cuánta energía se va a consumir, no solamente en la construcción, sino también después cuando esté habitado. La emisión de gases de efecto invernadero. ¿Tienen ese estudio? ¿Ustedes lo vieron? No, lo esa tienen. es otra. No, Ahora, perdón. ahí debería haber un Esas- requisito para poder aceptar un proyecto. Tendría que tenerlo. Qué pena, yo interrumpo porque es que también hemos dado varias ocasiones la misma respuesta. Porque consultamos con el grupo de licenciamiento ambiental de la corporación y dentro del suelo urbano
y para proyectos urbanísticos no se requieren estudios de impacto ambiental. Pero si no tienen definida todavía la zona amortiguadora. ¿Quién dice eso? Pero ¿quién dice que no se requieren esos requisitos? Porque es suelo urbano y las funciones de la corporación para licenciamiento Todo ambiental. proyecto de inversión. No, yo creo que sí es bueno que de pronto revisar porque no lo requiere, la ley lo dice. No, y lo hemos respondido muchas veces con norma en mano y todo, ¿cierto? Es muy bueno resolver acá todas las inquietudes. Y no solo resolverlas, sino que también ustedes revisen las Pues yo respuestas me que les hemos voy a dado. ir a revisar esa Claro, información. claro que sí. Porque es que desde el licenciamiento ambiental le trasladamos esa consulta a los profesionales de licenciamiento. No sé si de pronto tú tienes pues en mente el decreto específico, creo que es el 1076, el que dice cuáles, en el marco de las funciones de la corporación, cuáles son los proyectos que requieren licenciamiento ambiental. Y en el suelo urbano, ninguno. ¿Sí? Pero es un suelo urbano cerca a una reserva que no tienen delimitada la zona amortiguadora. Sí, Bueno, pero es un suelo urbano. en fin, de pronto, O sea, eso por eso se ya debería hacer hablando el como estudio persona, mínimo, como se ser debería humano, pedir, yo sí. noto aquí en Porque esta es que conversación. ante la corporación, Discúlpame. discúlpame un segundo, ante la corporación, cuando es suelo urbano, todas las licencias se tramitan ante el municipio de Manizales. Está mal. Por ejemplo, nos han consultado 1000 veces en qué consiste el proyecto, cuántas torres va a tener. Cuando nosotros nos paramos allá y están las vallas que dicen licencia de construcción, y para que tengan una licencia de construcción tuvieron que haber cumplido con los requisitos que nosotros desconocemos, porque eso es licenciamiento urbanístico. El suelo urbano es competencia del municipio de Manizales con Del licenciamiento urbanístico. municipio no. Recuerden que las licencias de urbanísticas curaduría. las expiden las Curaduría. curadurías urbanas. Nosotros en la alcaldía tampoco. Ni siquiera Curadurías tenemos urbanas. toda esa información. Es la curaduría. Sí, nosotros por tuvimos último, la curaduría el año No me pasado. queda muy resuelta la duda, sinceramente voy a tener que ir a estudiar toda esa normatividad, pero Como a grosso modo. no, yo no estudio. ¿Cuáles proyectos requieren licencia ambiental, ¿cierto? O presentar el estudio de impacto ambiental de acuerdo a la actividad que se tiene, ¿sí? ¿Cuáles serían competencia de las corporaciones autónomas y cuáles serían competencia pues ya como a nivel nacional? Y en suelo urbano, no se requiere presentar el estudio de impacto ambiental. Pero eso es un proyecto de Sí, interés social. sin embargo, sí lo tenemos, nosotros tenemos un plan de manejo ambiental internamente Un plan la de constructora mitigación, lo no el de hicimos nosotros, impacto. pero te estoy diciendo que tenemos, te estoy contando que tenemos. Eso lo hicimos, nadie nos lo requiere ni siquiera un plan de manejo ambiental, pero nosotros lo hicimos internamente y lo tenemos nosotros. De hecho, aquí está la ingeniera ambiental, que es la que nos desarrolló todo el plan. Sería bueno entonces tenerlo, por favor conocerlo, porque en la reunión pasada no, pues, eso no fue, pues. Entonces, como reflexión final, voy a estudiar la normatividad. Yo noto que somos una veeduría, parte de la comunidad, digamos, bajando de medio ambiente, Corpo Caldas, Red Ecoparques, Qué con la pena, pero constructora. yo en este momento soy Cristian Camilo Rabe, biólogo consultor externo de la... Desvinculemos los procesos, ¿cierto? Vale. Yo sé que nos conocemos de ahí, pero en este Secretaría de momento Medio soy Ambiente, biólogo y Corpo consultor Caldas, que externo. son las entidades que tendrían la responsabilidad. Dame un segundo, por favor, para terminar, que es solo una reflexión personal. ¿Sí? Yo también. Aquí a unos 60 años vamos a ver cuáles han sido la huella que le hemos dejado a este planeta. Ya hasta el momento la huella es suficiente. Incluso se dice que no vamos a tener agua entre unos 30 años en Manizales. El estado del Nevado no es el mismo de los años 80 o 90. Yo lo conocí cuando era nevado. ¿Sí? ¿Creen que esto no va a generar aún más aceleración de que después no vamos a poder aguantar el calor? Dentro de 60 años ojalá estemos aún vivos, pero serán nuestros hijos y nuestros nietos los que finalmente van a sufrir, porque es que el futuro no es tan prometedor como nos ofrecen construcciones, aquí va a vivir analicemos eso, cambio climático. Pero yo pienso que si lo vemos desde esa perspectiva de interrumpir un poco el solo hecho de nosotros habitar, es un impacto para el planeta, ¿cierto? Entonces, yo creo que en este momento tenemos que desvincular algunos términos que vienen del pasado y que nosotros con el solo hecho de estar acá, con el solo hecho de estar vestidos, con el solo hecho de tener un maletín, con el solo hecho de tener una chaqueta, estamos haciendo un impacto y acelerando un proceso ambiental, ¿cierto? Entonces, digamos, no podemos verlo a gran escala. Sí es importante que se sepa, cualquier obra urbanística, la que sea, genera impactos negativos. O sea, nadie se está negando, ¿cierto? Por eso existen los planes de manejo y mitigación de impactos negativos a la fauna principalmente, ¿cierto? Que son los que intentan
corregir al máximo esos impactos que se van a generar. Entonces, si lo vemos a gran escala, todas las acciones que nosotros tomamos a diario son un impacto para el planeta. Claro, el solo hecho para los que toman agua embotellada, pues es un impacto para el planeta. El solo hecho de tener un solar que está hecho con oro y con otros materiales es un impacto para el planeta. Entonces, de pronto, no verlo tan a gran escala, sino verlo como a una escala local, que es la que estamos viendo. Nunca se ha dicho que la obra no va a generar impacto, porque puede generar impacto, ¿cierto? Se están buscando las medidas necesarias, ambientales y técnicas y profesionales para reducir al máximo el impacto que va a generar. Que de pronto a alguien no le ha quedado claro, de pronto el tema del reciclaje, eso se tiene claro, porque sabemos que van a haber muchas personas habitando. El tema del impacto, porque claro, son muros, y tienen toda la razón, nadie lo está negando, son muros que se van a construir. Por eso se están buscando todas las medidas ambientales y técnicas con un equipo de profesionales, porque es que no soy solo yo como biólogo, hay un equipo de profesionales, es una cadena interdisciplinaria y multidisciplinaria donde se van a reducir al mínimo los impactos. Es como para que de pronto veamos, claro, todos, el solo hecho de estar acá parados, el solo hecho de habernos levantado, impactamos, ¿cierto? El solo hecho de todas las actividades que hacemos a diario, estamos impactando el calentamiento global y muchas cosas. Entonces, de pronto es que, de pronto, yo entiendo la conservación, porque pues a mí me gusta el tema de la conservación, ¿cierto? Pero veámoslo a una escala local. Sí se van a generar impactos negativos, ¿cierto? Pero se están buscando las medidas ambientales necesarias para reducir al máximo los impactos que se puedan generar. Entonces, como para que eso nos quede claro, qué pena haberle interrumpido, pero sí es bueno como para terminar ahí. No es lo mismo un impacto al lado de una reserva como Río Blanco a un impacto de una construcción en una zona dentro de la ciudad. Todos los impactos urbanos, Juan, tienen invasiones, todos tienen impacto, usted lo sabe, ¿cierto? Es el lugar. Implique tres quebradas. Estoy hablando de lo general, ¿cierto? Estoy hablando de general, no estoy hablando de eso. Todos los impactos que hagamos de construcción tienen unos impactos. Sí, sabemos que el impacto más grande y nadie lo está reduciendo, nadie lo está ni desmitificando ni reduciendo, simplemente es que quede claro, cualquier acción urbanística tiene un impacto. Tiene un impacto en una rana que está ahí en el pasto, que no solamente está acá, sino que está en el parque de su casa. Tiene un impacto en la zarigüeya que se está moviendo por su techo. Tiene un impacto de ciertos animales silvestres que se están moviendo. Entonces, era como para completar la idea. No estoy sino como para completar la idea y ver que cualquier acción humana, viéndolo desde lo dice el compañero, y cualquier acción urbanística, por muy pequeña que sea, tiene un impacto alrededor, a los vecinos y todo eso. Y ya como que no quiero interrumpir y darle la palabra a Franklin y a Jason que estaban ahí. Sí, Franklin iba a decir algo como para contar la inquietud del compañero. Sí. Usted dice que la cantidad de nosotros como funcionarios debemos un marco normativo. Nosotros cumplimos las normas. Las normas las desarrollan en el Congreso, en los consejos municipales, las impulsan el Ejecutivo. Y nosotros cumplimos con esas normas como entidades. Y lo que nosotros hacemos cuando estos proyectos se presentan es aplicar esas normas, esos requisitos. Eso es lo que estamos haciendo aquí, y el proyecto que se está desarrollando aquí está en marco de esas normas. Nosotros como funcionarios no podemos ir más allá porque esto es un delito. Cuando yo me extralimito en mis funciones, pues hago un delito, estoy expuesto a una investigación y una sanción. Entiéndanos que nosotros debemos en marco de las normas. Este proyecto va a impactar negativamente el entorno, ¿verdad? Vamos a hacer algo porque Necesitamos avanzar. necesitamos avanzar. Impactos negativos y positivos. Que nos vamos a quedar acá.